¿Habrá visto las estrellas de frente? ¿Acaso el Señor conocerá el fondo del mar? ¿Dios podrá estar en un pequeño organismo vivo? Personas en ocasiones se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿En dónde está Dios en medio de la aflicción? ¿Dónde está Dios en medio del mal que cada día crece? Responderían, Dios está en todas partes. Él formó las galaxias, creó las estrellas, al mar lo contiene en el hueco de su mano, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. No hay nada que huya de su presencia, nada es lo demasiado rápido como para que Dios lo pierda de vista. Sus ojos consumen la creación y todo está desnudo ante sus ojos. Su presencia habita en cada uno de sus hijos y no hay lugar donde su omnipresencia no llegue. Dentro de esta palabra, mis hermanos, vamos a aprender tres cosas. Vamos a aprender la omnipresencia de Dios, que está en todas partes al mismo tiempo. También vamos a aprender que la omnipresencia de Dios debe de causar un temor reverente a nuestras vidas porque Él nos ve. Y como último punto, vamos a aprender que la omnipresencia de Dios nos acompaña en todo tiempo, en cualquier circunstancia y en medio de cualquier aflicción. Hoy es mi oración que Dios nos ayude a aprender y a entender su omnipresencia para así conocerle mejor. Vamos a empezar. Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios es un atributo incomunicable o intransferible. Es decir, que Dios no nos los pasa a nosotros. No es un rasgo que nos dé a nosotros como sus hijos. Únicamente es exclusivo de Él. No hay nadie más que sea así. No hay nada que exista que sea omnipresente. Solamente Dios. Él todo lo ve. Algunos dan algún poder al enemigo creyendo que él puede estar igual en todas partes, pero la respuesta es no. Él ni lo sabe todo, ni lo ve todo. Él es limitado, pero Dios no. Él sí todo lo ve y todo lo conoce. El rey David realmente sabía que Dios estaba en todas partes y que no podía huir de su presencia. Una vez vayamos al Salmo 139 una vez más y vamos a empezar a leer desde el verso 7 hasta el 12. David, quien ya había aprendido a conocer a Dios cuando escribió este salmo, él decía esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es, hice una alabanza muy bonita sobre esto. Pero David hacía la pregunta, hermanos, ¿a dónde nos iremos del Espíritu de Dios? ¿A dónde huiremos si Dios mora en nosotros? Si donde quiera que vayamos, ahí está su Espíritu. No hay lugar, iglesia, donde nosotros vayamos que no esté ahí. Mire, podemos escondernos de algunos hermanos, de nuestros familiares, de los aboneros,
Podemos escondernos también aún del pastor, de muchas personas, pero nunca nos podremos esconder de nuestro Dios, porque su presencia lo llena absolutamente todo, de extremo a extremo. En Jeremías 23:24 dice lo siguiente, yo lo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Es hablando Dios. Con mi presencia lleno el cielo y la tierra, yo el Señor lo afirmo. ¿Qué puede esconderse de la vista de Dios? Tiene vista panorámica, mira por todo el Señor. Dios llena cada hueco de todo lo que existe. Está desde el lugar más estrecho hasta el lugar más largo y ancho que puede existir. Así que, hermanos, no hay lugar en donde nos podamos esconder de Dios. No hay lugar donde Dios no esté. Este verso, en su contexto, hermanos, se está hablando están hablando de algunos falsos profetas, es decir, a personas impías, falsos servidores, que solamente eran como hoy en día, que hablaban de la prosperidad, que no nos iba a llevar mal. Mas, sin embargo, Dios conocía el corazón de ellos. Dios miraba lo que ellos hacían. Y es por eso que Él les dice, yo estoy viendo lo que ustedes hacen, porque allí estoy. Esto debe de ponernos a pensar, hermanos. ¿Se imagina si decidimos hacer algo malo? Saber que Dios nos está mirando. No tendremos un lugar en donde ocultarnos. Hay personas que cuando fallan, dejan de ir a la iglesia creyendo que así van a huir de Dios. Mas, sin embargo, Dios ahí está con ellos. Así que si en alguna ocasión llegamos a fallar, hermanos, no se aleje de la iglesia. De todas maneras, Dios nos va a ver. Aún si fuera China, mi amado hermano, allá está Dios también. Aunque ya la gente adore a Buda, allá está Dios. En todas partes. A continuación, David menciona algunos lugares difíciles de ir para cualquier hombre. Mas, sin embargo, Dios lo puede hacer. O ya está allí. No hay lugar en donde Él no esté. El Salmo 139:8, Salmo 139:8, dice lo siguiente. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios nos encontraría en el lugar más alto, como lo es el cielo, o en el lugar más bajo y profundo, como lo es el Seol. Absolutamente nadie más puede estar en esos lugares que no sea Dios. Por lo menos no al mismo tiempo. En una ocasión hubo un grupo de personas que por retar a Dios quisieron construir algo que era hasta los cielos, donde ellos creían, tal vez, que Dios no podría verlos y que no podría actuar en su contra. De alguna forma ellos buscaban huir de la voluntad de Dios para sus vidas. Vayamos a Génesis 11:4, perdón. Génesis 11:4. Vamos a hablar sobre la Torre de Babel. Génesis 11:4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Estas personas habían determinado estar unidos en un lugar. Y ustedes dirían, pues ¿eso qué? ¿Está bien? Pues no, mi hermano, era un momento en que la tierra tenía que ser poblada. Y la instrucción de Dios fue
que se tenían que dispersar para poblar toda la tierra, ¿verdad? Pero ellos, en un acto de desobediencia, quisieron crear un lugar alto con un propósito. El orgullo de estas personas les cegó los ojos en razonamiento, creyendo que haciendo una torre alta podrían escapar de la voluntad de Dios. Y está claro que querían desafiar a Dios. Y eso se sabe por el tipo de material con lo que cubrieron la torre. Mire, Génesis 11:3. Génesis 11:3. Ahorita vamos a verlo aquí. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí la palabra clave, mis hermanos, es el asfalto, lo que untaron alrededor de esa torre. Ese asfalto les funcionó como impermeabilizante para que no se llenara de agua. Es decir, que no se filtre el agua. Y sabe usted, ese es el mismo material que usó Noé en el arca para que flotara y no se inundara. Es decir, que estos lúcidos buscaban de alguna forma que Dios no destruyera esa torre con el diluvio, para así desobedecer a Dios y estar allí. Y pues estar en un lugar alto, ¿verdad? Tal vez alejándose de Dios en esa torre. Creyeron que así podían desafiar a Dios. Yendo en contra de su voluntad. Y sabe lo increíble de eso, hermano, es que aún hay o habemos personas orgullosas que creemos que podemos escapar de Dios. Ideamos planes para salirnos con nuestra voluntad, para conseguir algo que Dios no quiere que tengamos. Y lo cubrimos con asfalto para que Dios no pueda destruir nuestra torre, nuestra voluntad, y así huir de la presencia de Dios. Pero sabe que Dios está en todos lados. Ellos creyeron que Dios no los iba a ver en esa torre, que no iba a poder hacer algo en contra de ellos. Y mire lo que pasó. Génesis 11, del 5 al 8. Génesis 11, del 5 al 8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios los encontró en la torre, mis hermanos, porque también estaba en lo más alto. No pudieron huir de Dios, no pudieron huir de la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a poder huir de la voluntad de Dios, hermanos. Dios nos ve, nos mira. Lo increíble aquí es que por más alta que edificaron esa torre, Dios dice que descendió. Esto nos puede mostrar a nosotros que Él es más grande y está en un lugar tan alto, que en el lugar más alto que había considerado el hombre, para Dios tuvo que verlo así para abajo. Esto nos dice a nosotros de la grandeza, grande de que es la omnipresencia de Dios. Que esto, amados hermanos, sirva de ejemplo para no querer escondernos de Dios, llenos de orgullo, queriendo cumplir nuestros propios planes para nuestras vidas, ya que la presencia de Dios aún está en los cielos. También dice, y en el cielo, si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero estamos hablando del lugar más bajo. Aquí la palabra Seol,
la describen o traducen de muchas maneras, como el abismo, como tumba, como infierno, hasta como el fondo de la tierra. Estas cosas son diferentes, pero lo importante saber es que Dios también está en todas estas partes al mismo tiempo. En Job 26:6 dice, Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Es decir, Dios también está en el Seol, su omnipresencia también está. Así que si Dios está en lo más alto, hermanos, y en lo más bajo, ¿usted cree que no podrá estar en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestra familia, donde quiera que nosotros vayamos? Hay personas que piensan, quisiera morirme para así ya no estar sufriendo, pero no saben que si fueron malas personas, Dios estará allí esperándolos, y no para que descansen en paz, sino para sufrir por consecuencia de sus actos. David continúa diciendo, Salmo 139, 9 y 10. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ni lo ancho y profundo del mar puede ocultarnos de la presencia de Dios, ya que Él habita allí. Y si no lo creemos, recordemos lo que le pasó al terco de Jonás. Quiso huir de Dios y ¿qué? Se embarcó y se fue al mar creyendo que así podía esconderse de Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que Dios sabía que estaba, que Dios estaba en ese lugar aún antes de que Él llegara. Su presencia lo llena todo. La presencia de Dios se manifestó en una torrencial tormenta y a Jonás no le quedó más que aceptar que Dios ya lo había encontrado. Es más, nunca se le perdió. Así que mis hermanos, por más que nos queramos alejar de Dios, no vamos a poder. Él siempre allí va a estar. La presencia de Dios habita tanto en la oscuridad como en la luz. Él no necesita la luz para sobrevivir. Él está en los lugares más oscuros, hermanos. Así que si usted pasa por un lugar oscuro y que me va a salir el chanclas por ahí, no tenga miedo. Dios ahí está. Ahí habita en la oscuridad. En todas partes. Ahora sabiendo estas cosas, amados hermanos, eso debe de que Dios es omnipresente y está en todas partes. Está en el lugar tan alto como el cielo y tan bajo como el cielo. Está en la tierra, está en el universo. Eso debe de causarnos un temor. Y no hablo un temor de miedo, de que, qué miedo. No, un temor reverente. Un temor que nos debe de llevar a comportarnos de cierta manera para agradar a Dios. Y con esto vamos a pasar a nuestro segundo punto. La omnipresencia de Dios causa dos tipos de temores, hermanos. Uno, si le desobedecemos, pues la ira del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Y el otro, un temor reverente que nos alinea a su voluntad. Uno de ellos es el temor que da miedo a lo que pasará cuando Dios decida obrar conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Y el otro, un temor reverente que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Y surgen estos temores porque ahora sabemos que no hay lugar, hermanos, donde ocultarnos. Ahora sabemos que Dios está allí cuando vamos al baño, cuando vamos al trabajo, cuando estamos tal vez peleando con nuestra esposa, cuando estamos desobedeciendo o haciendo cosas malas. Ahí está el Señor mirándonos, hermano. Mire,
Hebreos 4:13. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuenta de nuestras vidas. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Todas nuestras obras están desnudas delante de los ojos de Dios. Él todo lo ve. Este verso es realmente muy interesante, ya que en él vemos cómo Dios nos observa diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hermanos. Donde quiera que estemos. A veces hacemos cosas en lo oculto, ¿verdad? Para que no nos vean, ¿verdad? Pero Dios ya nos está mirando. Y si Dios nos mira, hermanos, aguas. Cuidado con lo que hacemos. ¿Qué tal si practicamos la impureza mirando cosas que no debemos de ver? Tan solo una miradita, pues Dios está mirando, hermano. Cuando de repente se nos pasa algo por enfrente y no controlamos la mirada, Dios te está viendo, hermano. Cuidado, hermano. Cuando pensamos que nadie nos ve, ahí está Dios. No pasaremos desapercibidos por Dios, para nada. Dios tiene todo al descubierto. Y David, en alguna ocasión, tal vez él pensando que Dios no le miraba siempre, hizo algo en contra de la voluntad de Dios y la verdad le fue mal. ¿Recuerdan cuando miró a aquella mujer que se estaba purificando de su periodo? Y él empezó ahí, empezó a ver, empezó a codiciar, empezó a querer tener a esta mujer. Luego le pregunta a un siervo quién es y le dice que es la mujer de Urías, un soldado fiel de él, queriendo hacer resistir al rey de querer poseer a esta mujer, pero a él no le importó. Él pensó que Dios no lo miraba y dijo, pues yo la quiero, y se la llevó. Urías, cuando dio fruto el pecado de David, él quiso encubrir las cosas, ¿verdad? Creyendo que podía aún encubrirlas ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo? Trajo a Urías para que se acostara con su esposa y se dijera que el niño es de Urías. Pero este Urías mostró fidelidad al rey, a Dios y a sus hermanos soldados, no queriendo pasar con su mujer, ¿verdad? Y cuando David miró que no pudo hacer, que fuera infiel a este hombre, ¿qué pasó? Lo mandó matar, lo puso al frente de la guerra para que lo mataran y así encubrir su pecado. Y tal vez logró encubrirlo ante los ojos de las personas, pero contra la omnipresencia de Dios no pudo, hermano, no pudo esconder ese pecado. David consumió ese acto de impureza y Dios estaba ahí mirándolo cuando estaba acostado con esa mujer. Dios lo vio. ¿Se imagina, hermano, que Dios nos mira haciendo algo feo? No necesariamente un acto de impureza y estar ahí, ¿verdad? Un adulterio, en otras cosas, hermano. De pecado, como cuando ofendemos a los hermanos, a nuestros hijos. Dios siempre nos mira. Debe causarnos temor esto, hermanos. Porque Dios está con nosotros cuando decidimos voltear a ver a una mujer que no es nuestra esposa. Dios nos observa cuando estamos en la habitación solos y decidimos darle clic a una computadora. O cuando le damos todo al celular para ver videos raros ahí, ¿verdad? Tal vez lo ocultes de tu esposa, de tu marido, pero de Dios no. Cuidado, hermanos. Esto debe causarnos temor. Dios nos mira cuando vamos a nuestros trabajos para ver si realmente somos sal y luz o si solo somos cristianos cuando venimos a las reuniones de la iglesia.
Todo está descubierto ante los ojos de Dios. Como decía ayer en la mañana yo, aquí venimos, alabamos a Dios, se nos predica la palabra y salimos con rostros de ángeles, ¿verdad? Pero allá afuera, en nuestro lugar, tenemos rostros de diablo comportándonos mal. Pensando que engañamos a Dios cuando venimos aquí y nos portamos bonito, ¿verdad? Ya no digo que sea el caso, ¿verdad? Pero podría ser, porque no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero Dios nos mira, hermanos, si lo hacemos o no. Un hermano que la quiso hacer hasta de misionero, de pastor, de levita, de todo, hermano, de todo. Quiso servir a Dios, pero hacía cosas malas en lo oculto. ¿Qué cree? Pues Dios lo miró y ahí tuvo que dar cuentas. Ya él estaba casado, tenía hijos, se destrozó su matrimonio, se destrozó. Se la daba de muy santo, de muy servidor, mas sin embargo su vida estaba hecho un desastre, su vida. Adicción, adulterio, y pues Dios tuvo que obrar ahí. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, una vez más. Cuando decidamos pecar, tal vez cuando ahí se nos antoje un cigarrito o algo, ¿verdad? Los que fumaban, tengamos cuidado porque Dios sí los ve. Y cuando David pecó y que él pensó que Dios no lo había visto, ¿verdad? Él manda a alguien para hacerle entender que Dios estaba enterado, es más, estuvo ahí del mal que él hizo, y manda por al profeta Natán. Recuerda que le dice una metáfora ahí, una parábola sobre las ovejitas que tenía, que vino otro, se la quitó y se lo ofreció al viajero, y la dejó sin ovejas y sin mujer. Entonces dice en 2 Samuel 12:5, dice lo siguiente, 12:5 en adelante, dice, esto lo hizo David. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, o sea, contra el que Natán le había contado de que había hecho este mal, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Escuche, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista. Y aquí algo importante, sabiendo que Dios está en todas partes, mire lo que dice, porque tú hiciste esto en lo secreto, en lo privado, en donde nadie miraba. Él lo hizo pensando que Dios no lo miraba, pero Dios le contesta, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Se imagina, hermanos? Usted y yo haciendo nuestras cosas en lo oculto, y que de repente Dios nos exponga. Y eso causa temor. Porque como yo aquí a todos los miro bien, cristianos, santos, como debe ser. Pero en lo oculto, como Pablo decía en Romanos 7, ¿recuerdan? Que el pecado, el mal, moraba en él, el hacer el mal, aunque él no quería, y de vez en cuando pues fallaba. Y eso quedaba oculto. Y se imagina que Dios descubra ese mal que tenemos, ese deseo, esa concupiscencia que tenemos, y la haga expuesta. Hermanos, David tenía esposas, concubinas, con las cuales podía ir a estar con esas mujeres. Pero como dice el mundo,
lo prohibido sabe mejor, ¿verdad? Y fue a buscar a la mujer que no era de él, obrando mal en contra de la voluntad de Dios. Arrebató a la mujer, pero pues le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Dios lo miró y le reprendió y tuvo consecuencias. El niño, pues tuvo que morir. Eso nos dice a nosotros que el pecado trae muerte, hermanos. La desobediencia a Dios trae muerte en nuestras vidas. No de la física, pues de espiritual. Mis hermanos, ¿qué es lo que tú codicias? Que deseas en lo íntimo. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué podrías estar dispuesto a hacer con tal de conseguir lo prohibido? Lo que Dios no te quiere dar. ¿Será una casa tal vez? ¿Un dinero de otra parte? ¿Algo? ¿Otro hombre, otra mujer? ¿Qué puede ser lo que te haga pecar en contra de Dios? Miren, a Judas le fue lícito tener el dinero, administrar el dinero, mas no gastarlo para él, a su conveniencia. Pero él, en lo oculto, en donde nadie lo miraba, él sustraía. Comenzó a sustraer, tomar un poco de aquí, un poco de allá, hasta que de plano ya robaba deliberadamente. Tanto así que la Biblia lo describe como un ladrón. Pero eso que él hacía en lo oculto, en robar, quedó expuesto cuando traicionó a Jesús. Dios lo expuso. Y ahí ya no pudo obrar en lo oculto, ya que Dios lo expuso ante todo de generación en generación al día de hoy, que sabemos que es un ladrón. Lo que él hacía en lo oculto, robar, hoy nosotros lo sabemos. ¿Y hace cuánto pasó ya eso? Porque Dios lo expuso, porque su omnipresencia miraba cuando él robaba. Cuidado, hermanos, cuando le robemos algo a Dios. Cuidado. Y no te hablo de dinero, te hablo de su tiempo. Dios es celoso con el tiempo de nosotros, hermanos. De la oración, del estudio, de venir a la iglesia. Cuidado con robarle eso al Señor. Y obviamente, ¿verdad? También, pues, no quiero usar Malaquías 3:10, ¿verdad? Pero, pues, también. Cuidado, mis hermanos, seamos traicioneros y ladrones como Judas. Cuidado con lo que codiciamos, ya que empezamos a pecar de poquito hasta que de plano ya no nos importa. Así que la próxima vez que deseemos obrar en oculto, recordemos que Dios nos está mirando como miró a David y como miró a Judas. No soy adivino para decir qué pecado es lo que usted, a lo mejor algo se le atraviesa, una tentación, ¿verdad? No puedo decir, pues no soy adivino. Pero pues en general, ¿verdad? Cuidado cuando hagamos algo malo. Hay otro ejemplo en donde la omnipresencia de Dios obra en contra de unos mentirosos. Y estamos hablando de Ananías y Zafira. Hechos 5:1. ¿Verdad? Se había dado de que un José Esteban, no recuerdo quién fue, hermano, el que vendió la heredad, ¿verdad? Y pues repartieron el dinero entre todos. Y estos también quisieron hacerlo, más sin embargo convinieron en que iban a decir que lo vendieron tanto para quedarse con dinero ellos y engañar, según ellos, a los apóstoles, pero querían engañar a Dios, según. Dice, Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. 2, y sustrajo del precio, o sea, agarró, robó, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero estos dos querían aparentar que eran iguales que el otro siervo que vendió todo y se lo dio a los apóstoles. Querían aparentar que eran buenos cristianos dadivosos. Pero estos eran ávaros y no querían despojarse de todo lo que tenían. Que si bien ellos hubieran decidido tenerlo, pues no importa. Pero aquí se quisieron engañar a Dios creyendo que podían hacerlo. El enemigo, mis hermanos, es el que nos mete las ideas de que podemos engañar a Dios. Pedro le dice a Ananías, Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y se ultrajases del precio de la heredad? El lugar en donde decidimos hacer bien o mal es en nuestro corazón, hermanos. Y como es engañoso, nos hace creer que Dios no nos va a ver cuando obramos mal y obramos escondidas. Pero el Señor nos expone. ¿Qué le pasó a este varón? Murió, ¿verdad? Porque Dios miró lo que él hizo. Como le digo, si él hubiese decidido quedarse con un dinero, está bien, pero quiso engañar a Dios. ¿Y qué pasó? Pues murió al instante. Entró la mujer, de igual manera, pues ahora sí que se pusieron de acuerdo y también murió. Dios los expuso. Y esto causó en todos los cristianos un temor reverente de Dios. ¿De qué? De que deberían de comportarse de cierta forma, porque Dios todo lo ve, todo. Pero sabe, la omnipresencia de Dios no solamente debe causarnos temor, sino también confianza y esperanza. Y esto es nuestro tercer y último punto. La omnipresencia de Dios nos acompaña en todo tiempo, en cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Dios está con nosotros. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto está Dios con nosotros? ¿Cuánto tiempo? Todos los días, todo el tiempo, a todas horas, a todos minutos, a todos segundos. Siempre está con nosotros. Lo mismo conmigo, que vivo en Mexicali, lo mismo con nuestro hermano José, que vive en Algodones, al mismo tiempo está con nosotros, porque es omnipresente. Tal vez diga, hermano, pero este verso habla de que Dios estaría con aquellos que enseñaban a los demás, como eran los apóstoles. Bueno, nosotros enseñamos a las personas con nuestro aprendizaje cuando aplicamos la palabra. Ahí donde usted puede entrar como un maestro. Cuando aplica la palabra de Dios en su vida, enseña a los demás. Y si hace esto, pues Dios ahí va a estar con usted, hermano. Mire, para Dios no somos desconocidos. Él nos ha visto desde antes de que existamos. Pero también Dios nos ha visto y ha estado con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, verso 16, la parte A. Yo lo voy a estar leyendo en palabra de Dios para todos. Dice, tú viste, formaste cada parte de mi cuerpo. Dios miró cuando estábamos ahí en el vientre. Él estuvo al pendiente. La Reina Valera dice de esta forma poética diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, cuando yo era un feto pegado a mi madre, te vi porque Dios estaba ahí con él. Desde que nosotros estábamos en gestación, Dios tuvo cuidado de nosotros. Mire, hay tantas infecciones, tantos peligros que puede hacer que un feto, un bebito en el estómago, pueda morir. Por una infección de orina puede morir, puede tener aborto. Mas, sin embargo, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto pudo haber librado el Señor a nuestras madres de accidentes cuando estábamos embarazados? ¿Cuántos? Porque Dios estaba ahí con nosotros desde que éramos pequeños. Hace poco, una hermanita ahí de la iglesia tuvo un embarazo riesgoso para ella y para su bebé. Mas, sin embargo, Dios estuvo con ella por su misericordia. Ahorita las dos están bien. Dios tuvo cuidado de esta bebé. También Dios está con nosotros, hermanos, en medio de la enfermedad. Salmos 41:3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Dios ahí está, en medio de la enfermedad.
Yo contaba en la mañana allá en Mexicali que hubo un tiempo que me sentí muy mal, que fue al hospital y horrible me sentía, hermanos, vomitaba, escalofríos, me sentía terrible, parecía que me iba a morir, hermano, de verdad, le pedía perdón a Dios y le había fallado. Pero en medio de todo eso yo miré el cuidado de Dios, porque cuando fui yo creyendo que era una cosa, me detectaron una arritmia cardíaca, que en ese momento me sentía muy mal, pero me medicaron y hoy ya estoy bien, porque Dios estuvo cuidándome de la enfermedad, de tal manera que me dio al hospital, me recetaron este medicamento y no he muerto por su misericordia, porque son tremendas la arritmia cardíaca, puede crear un coágulo y se te va el cerebro y ahí muere una mano. Pero Dios es bueno, tiene cuidado de nosotros en la enfermedad. Dios es bueno, mis hermanos. Y el Señor no está con nosotros solamente cuando estamos enfermos. También está su omnipresencia con nosotros cuando estamos en angustias, cuando estamos en aflicción. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando estamos en problemas, hermanos, Él está con nosotros. ¿Y sabe usted quién es el ángel de Jehová? Habla de Jesús. En algunas ocasiones en el Antiguo Testamento o en Salmos, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Dios está con nosotros cuando estamos en peligros. Por eso el rey David decía que aunque pasara por valle de sombra de muerte, ahí estaría el Señor con él, cuidándole, guiándole. Mis hermanos, no tenga miedo, Dios está con nosotros. En medio de las aflicciones, de los temores, de todo, su omnipresencia nos acompaña y obra a nuestro favor. Cuando estemos en aflicción, nunca olvidemos que nuestro Señor Jesús está a nuestro lado. El sufrimiento será leve por un tiempo, hermanos, pero llegará el consuelo de Dios a nuestras vidas. Vendrá su refrigerio, su presencia, que siempre está con nosotros, pero hay unos momentos donde Él se manifiesta en nuestras vidas y sentimos su presencia, porque siempre está con nosotros. Y ya vamos a terminar, mis hermanos. No importa qué enfermedad sea, hermanos, no importa qué aflicción sea, no importa qué tribulación sea, la presencia de Dios siempre nos va a acompañar, hermanos. Que se nos vaya un hijo, que esté enfermo un hijo, se nos vayan los padres, siempre el Señor nos va a acompañar y nos va a dar paz, porque somos sus hijos, porque su omnipresencia obrará a nuestro favor, porque Él es bueno. Conclusión. La mayoría de la gente encierra a Dios en 4 paredes, o sea, en la iglesia, cuando en realidad no hay hueco que su presencia no llene. Está en todas partes. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios no solo está en la iglesia, Dios está en todas partes, hermanos. Ahora, sabiendo que a Dios no lo contienen 4 paredes, hermanos, vivamos de tal manera que nuestras vidas tengan obras que sean luz para Él. Ofrezcamos lo mejor de nuestras vidas en adoración, cumpliendo su voluntad, ya que Él es digno de ser adorado con nuestra obediencia. Porque de lo contrario, recordemos que Dios habita en todos lados y siempre nos está mirando. Recordemos, mis hermanos, que a pesar de la enfermedad y de la angustia, la omnipresencia de Dios nos acompaña siempre. En momentos difíciles, en desgracias, en los sinsabores de la vida, en cualquier cosa, Dios está con nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra.
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy entendimos, Padre, que tú estás en todas partes, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, de una manera que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a estar siempre apegados a ti, Señor. Y donde quiera que vayamos, comportarnos de tal manera que a ti te agrade, porque tú estás en todas partes, Señor. Te damos gracias, Señor. Oro por mis hermanos, porque esta palabra